actualizada de los últimos indicadores, pero también les dije que íbamos a hablar con un referente del sanitarismo argentino y lo tenemos en línea, el doctor Daniel Goyan. ¿Me escucha, doctor? Sí, buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches, yo escucho bien, ¿eh? Perfecto, ahí estamos subiendo el retorno. Muchas gracias, doctor, por comunicarse, por aceptar nuestro llamado de Realidad Sanitaria. Bueno, abrimos el programa un poco mencionando esta relación que establece el Ministerio de Salud de la Nación hoy con el Force Healthcare y esta mercantilización abierta que a nuestro entender está habiendo en el país de los últimos 2 años y medio. ¿Qué nos tiene para decir usted? Donde también hablamos un poco de los indicadores y vemos que están un poco tergiversados quizá o desactualizados. ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, respecto al primer tema, es claro que el gobierno tiene un principio rector, que es el principio de que todos los servicios que presta el Estado deben ser prestados idealmente, según su concepción, por el sector privado, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto no es una cosa que lo diga yo, no es una cosa que uno lo va constatando día a día en cómo van tercerizando al sector privado muchas cuestiones que estaban en el sector público. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están desmantelando el Instituto de Hemoterapia, que ya no va a ser más instituto, va a ser una simple administración, y así para adelante le van a dar ese negocio de la sangre, porque para ellos es un negocio, a sector privado, principalmente a los grandes operadores como Fresenius o grandes multinacionales, que en el mundo son monopólicas y controlan el negocio de la sangre, ¿no? Uh-huh. Pero por decirle solo un ejemplo, cuando uno dice esto también, no es solo por lo que observa, sino también por lo que ve en lo que ha escrito esta gente que nos gobierna hoy, tanto a nivel nacional como provincial. Yo siempre le digo a todo el mundo que tomen una computadora y que pongan en el Google, en un buscador cualquiera, pongan un libro que se llama Domando al Elefante Blanco. Se llama así ese libro, escrito hace 20 años, uh-huh, por María Eugenia Vidal, Mario Quintana y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice ese libro? Vale la pena googlearlo y leerlo porque tiene un resumen muy interesante, incluso con fotocopias de las páginas del libro. Nos dicen que el Estado no debe prestar servicios, sino que el Estado debe garantizar que los servicios se presten, pero que deben ser llevados adelante por el sector privado. Uh-huh. Pero cuando nos dicen esto, nos hablan de la salud, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, el deporte, la cultura, es decir, de todas las áreas, ¿no? Que idealmente deben irse privatizando, pero también nos dicen, fíjense ustedes en el libro, que se debe privatizar la justicia. Y ponen ejemplos de tribunales estadounidenses de mediación que son privados, que se deben privatizar las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En el libro lo dicen ellos, léanlo, digamos. En el libro dicen que hay que privatizar las fuerzas de seguridad porque ponen como ejemplo lo bien que funciona la seguridad privada en los countries donde ellos viven. Nos dicen que hay que privatizar el servicio penitenciario. Es decir, está dicho y escrito cuál es la estructura de pensamiento. Por eso cuando todos los días, por goteo, van desfinanciando los hospitales, no le ponen personal porque pagándole 19.500 pesos a un médico, obviamente no consiguen médicos y los médicos que van pudiendo se van al sector privado. Entonces no hay médicos. La aparatología que se rompe no se arregla, la infraestructura hospitalaria se cae a pedazos y no se le pone ningún... Todo esto está pensado adrede cuando se privatiza la sangre en la provincia. Todo esto está pensado para ir haciendo un camino que lleve a forzar que la gente que busca un servicio de atención en el hospital público, en el primer nivel de atención pública, no lo encuentra y forzadamente lo tiene que ir a pagar en el privado mientras pueda, por supuesto. El que no puede lo pagará con su salud o con su vida, pero para ellos esta es una sociedad meritocrática, lo dicen todo el tiempo, en donde, según su visión, el que se rompe
se rompe, como dicen ellos, trabajando, no importa si hay posibilidades de trabajo o no, ellos dicen que igual hay que buscarla, construyendo ese falso sentido común que acá hay mucha gente que no trabaja porque no quiere, cuando en realidad todos los días no nos dan posibilidades de trabajar. Entonces, bajo ese concepto se construye esta cuestión de que el que tiene mérito accederá a más cosas y que cada uno accederá a mayor o menor salud o calidad de vida en general, según su propio esfuerzo. Esta cosa que lo dice el gobierno y a veces lo repite gente común, trabajadores, jubilados, es un concepto basado en el egoísmo y el individualismo, y está en las antípodas del pensamiento de países como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que son países en donde el Estado a quien no encuentra un trabajo lo subsidia o le da un empleo en el Estado, porque se considera que eso es lo que hace falta para que todo el mundo pueda vivir dignamente. Bueno, esta gente está absolutamente en las antípodas de este pensamiento, y esto es lo que está pasando en todas las áreas y en la salud también. Claro, recordemos que estamos hablando con el doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la Nación. Y doctor, ¿cómo cree usted que esto impacta en los indicadores, sobre todo los indicadores de salud, como son los más sensibles, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la carga de enfermedad en general, ¿no? Todos los indicadores, cuando hay procesos de este tipo, miren, los indicadores de salud en general en el mundo, bajo todos los países, tienden a ir, históricamente tienden a ir teniendo una mejora. El tema es la velocidad con que se produce esa mejoría, es decir, si yo bajo la mortalidad infantil 0,1 por año, no es lo mismo que si la bajo el 0,7 o el 0,8 por año, porque así voy a llegar mucho más rápido a una meta de una mortalidad infantil deseable, que sería que no pase del 4,5%. Ahora, el año pasado tuvimos una detención de la caída de la mortalidad infantil a nivel nacional y una detención de la caída, es decir, venía bajando y se detuvo ese descenso. Y en la provincia de Buenos Aires incluso aumentó un chiquitito, marginalmente. Eso fue en el año 2016. En el año 2017, sorpresivamente, en el mes de mayo, sale la gobernadora a hacer un anuncio de que la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires ha bajado el 0,4%. Digo, sorpresivamente, porque jamás estos indicadores se han comunicado antes de que Nación comunique los indicadores nacionales. ¿Y por qué? Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires y todas las provincias tienen el registro de cuántos niños han nacido y cuántos niños han fallecido antes del primer año, que son los dos elementos para medir la mortalidad infantil. Cada provincia sabe, pero no puede conocer cuántos chicos fallecieron fuera de la jurisdicción, siendo que viven en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que todos los chicos, que son muchísimos, que se internan en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y fallecen en la ciudad de Buenos Aires antes del primer año de vida, recién ese registro se tiene cuando Nación lo consolida, y esto habitualmente se da hacia agosto, pero en los 2 últimos años recién Nación lo publicó hacia el mes de diciembre, hacia fin de año. Con lo cual nosotros no sabemos, es muy sospechoso de dónde ha salido este cálculo, y vamos a tener que esperar que Nación nos dé el dato definitivo. Ojalá que sea así. Nosotros estaríamos muy contentos si hubiese bajado un poco más la mortalidad infantil en la provincia, no al ritmo de que la bajábamos antes, pero por lo menos que hubiese descendido. Pero la verdad que nos llama muchísimo la atención, y si esto fuera así, y se constatara luego que cuando se consolidan los datos, el número no era 0,4, realmente va a ser un bochorno, un escándalo, que una gobernadora en forma presurosa haya salido a publicar cifras falsas de mortalidad infantil. Esperemos los datos de Nación y tener el consolidado para poder decir qué ha pasado con la mortalidad infantil y con tantos otros indicadores en la provincia de Buenos Aires. Sí, llama la atención, doctor, la mortalidad infantil, que está directamente vinculado al control de la embarazada, que está vinculado a los servicios de salud, y sabemos los que andamos en los hospitales que los servicios de neonatología no están en su mejor momento.
y que se ha desinvertido muchísimo en infraestructura hospitalaria y por supuesto en personal, como usted decía. Entonces llama la atención que en este contexto, y en donde además las condiciones socioeconómicas de buena parte de la población argentina está en franco deterioro, que la mortalidad infantil baje, ¿no? Llama mucho la atención también eso. Llama muchísimo la atención, y además le voy a decir, yo el año pasado, yo recorría en la época invernal el hospital Garrahan, porque me llegaban denuncias de que estaban los chicos hasta en los pasillos internados en las camas, y el 60 o 70% de esos niños provenían de la provincia de Buenos Aires, como es en el Gutiérrez, como es en el Garrahan, como es en otros hospitales de la capital federal. Entonces, nosotros sabemos que un 20, 25%, 30% de los niños que se internan del conurbano lo hacen en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Eso, los niños que han fallecido antes del primer año en la capital, todavía ese número, salvo en forma irregular, porque mire, nosotros hemos testeado el Ministerio de Salud de la Nación y ese dato ni siquiera está procesado. Hemos testeado en la ciudad de Buenos Aires y según hasta donde sabemos, el dato de la cantidad de niños de la provincia de Buenos Aires que fallecieron en la ciudad de Buenos Aires todavía no está. Entonces no sabemos de dónde ha sacado, pero vamos a otros números. La sífilis ha crecido por 4 veces en estos últimos años. De 2.600 casos estamos en 11.000 casos. La tuberculosis se ha multiplicado, está creciendo a razón de 6 o 7% anual y con un subregistro muy grande. El HIV, en estos momentos Argentina ha pasado a ser el país del mundo de mayor cantidad de casos de contagio anual, 6.500 por año el año pasado. Tristemente es el mayor grado de contagio per cápita en todo el mundo. Y podemos seguir recorriendo. Ha aparecido nuevamente el sarampión. Han descendido, y esto denunciado por todos los responsables de inmunizaciones de todas las provincias, menos la de la provincia de Buenos Aires, pero incluso la responsable de inmunizaciones de la ciudad de Buenos Aires. Han disminuido dramáticamente todas las coberturas de vacunas del país. Es decir, la cantidad de chicos que tienen las dosis completas han descendido por debajo del 75-70%, cuando estábamos entre el 90 y el 95% en todas. Todo esto reconocido por la UNICEF, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. No le estoy hablando, le estoy hablando de datos oficiales. Sí, entonces, llama muchísimo la atención este anuncio tan apresurado y marketinero, porque igualmente que fuera el dato así no corresponde que salga una provincia, ninguna otra provincia del país, de todos los ministros que chequeamos de provincia, ninguna está en condiciones de definir su mortalidad, por más que tengan los números de su propia provincia. Claro, y la provincia de Buenos Aires ha salido a hacerlo. Y con este panorama, esta reemergencia de enfermedades infecciosas que estaban bastante controladas, o por lo menos venían en franco descenso, y que sabemos que están vinculadas con las condiciones socioeconómicas actuales, el ministro también sale a desmarcarse de que la nación no tiene injerencia en las provincias, y que cada provincia argentina debe hacerse cargo de la salud, y bueno, entonces ahí empieza ese juego, ¿no?, en donde la nación un poco también se va desprendiendo de los datos. Bueno, ese es el proceso final que quieren instrumentar a partir de esta famosa cobertura universal en salud, que uno de los aspectos es un retiro cada vez más progresivo de la presencia territorial del Ministerio de Salud de la Nación y de los programas de asistencia de leche, de programas de salud sexual y procreación responsable, de los programas de prevención de vectores. Es decir, en el ideal ellos podrían tener en lugar de un ministerio perfectamente una simple secretaría que dijera cuáles son las pautas sanitarias de acuerdo a la OPS para cada año, de la OMS, haciendo recomendaciones, pero en su ideal de sistema de salud, las provincias deberían hacerse cargo de todo, de la prevención, promoción, atención, rehabilitación, y la nación queda reducida a un simple ministerio que dijera qué es lo que hay que hacer, pero no invirtiera recursos nacionales en este sentido. Entonces, lentamente y por goteo se están desmantelando todos los programas de prevención y promoción, y se lo hace de una manera, diríamos, perversa, porque a veces
no lo levantan formalmente al programa, como hicieron con Cunita o Argentina Sonría. Eso sí los desarmaron directamente de con una resolución. Pero no, por ejemplo, el programa de médicos comunitarios. Firman convenios con todas las provincias y los municipios que tienen a su cargo la atención primaria, pero luego no le pagan a los trabajadores, es decir, 4, 5, 6 meses sin pagar lo del convenio. Un convenio que de por sí ya le bajó en estos 2 años el 20% del salario. Los que cobraban 10.000 pesos en el 2015, ahora cobran 8.000, con una inflación del 100%, en donde el valor de compra de esos 8.000 son 4.000 pesos del 2015. Es decir, ¿qué profesional, qué trabajador de la salud puede vivir hoy con 4.000 pesos? Bueno, pero encima no se lo pagan, pasan meses enteros sin cobrar. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo que yo les decía recién, se ven forzados a irse del Estado, a buscar otros rumbos, a reubicarse en el sector privado. Y fíjese que la semana pasada se reunió en la provincia de Santa Fe, se reunieron todos los prestadores privados de salud, de sanatorios y clínicas y sanatorios, con el Ministerio de Salud de la Nación, y le dieron el apoyo a la cobertura universal en salud. Ahora, ¿por qué? Si supuestamente la cobertura universal en salud, básicamente está puesta en el sector público, porque el sector de obras sociales ya tienen sus prestadores. Entonces, el sector público estatal, y bueno, ¿qué es lo que va a pagar el Estado de todas las prestaciones que dé el sector público? Esa sería la gran discusión. Bueno, sin embargo, es obvio que el Estado va a ir debilitándose bajo el programa de Cambiemos y le van a ir dando la posibilidad a la gente que aún aquellos que se atienden en el hospital público se atiendan con algún tipo de recursos pagados por el Estado en el sector privado. Claro. Es todo un negocio pensado para privatizar la salud. Yo no estoy inventando nada. Cuando se hizo la reunión de Davosito, ¿se acuerdan? En el Centro Cultural Kirchner, que vinieron 400, en el año 2016, vinieron 400 grandes empresarios a nivel mundial, donde salió esa versión de que iban a llover toneladas de inversiones en la Argentina. Bueno, en salud se presentó una mesa en donde fue una de las más atractivas, porque se planteó que el negocio de la salud privada en la Argentina podía crecer 5.000 millones de dólares por año en los próximos 10 años. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero que va al sector privado? Y lo que antes se hacía en el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, ahora se va a privatizar. Y así van a ir tercerizando servicios, privatizando servicios. Cuando no funcione el tomógrafo no lo van a arreglar y van a terminar diciendo, bueno, es más práctico tercerizarlo en un privado. Ese es el proceso y esa es la propuesta de Cambiemos. Claro, de salud. Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpo. También lo que uno ve es que dentro del sector privado, no es todo el sector privado, sino que hay como una concentración a su vez. Por un lado está la mercantilización creciente de la salud, ver un refugio de negocios en la salud, pero por otro se ve que pequeñas clínicas o pequeños policonsultorios también se ven obligados a cerrar por estos costos crecientes en tecnología, bueno, y en dificultades para llevarlo adelante. Entonces hay un proceso de concentración también en el sector privado. Absolutamente, como vos decís, porque fíjate vos que los grandes jugadores, que son 6 grandes empresas de medicina prepaga, las 6 más grandes, hoy manejan el 76% del negocio, porque acá sí es un negocio de la salud. Ahora, ¿qué hacen con sus prestadores? Que los tienen cautivos, ¿no es cierto? A sus prestadores, cuando a ellos les aumentan cada tanto 5, 6, 7,5% la posibilidad de cobrar sus aranceles, ellos le aumentan una proporción muy inferior a sus prestadores. Es decir, que aquellos que corren con el riesgo, que corren con el tema del personal, del pago de insumos, de los costos de la salud, etcétera, etcétera, tienen un beneficio muy inferior al que la gran prepaga obtiene por parte del gobierno. Fíjese que el sector público lo están desfinanciando a partir de bajarle los presupuestos y no ejecutar ni siquiera los presupuestos que se fijan. Al sector de obras sociales lo están desfinanciando porque
los salarios crecen muy por debajo de la inflación y sobre todo la inflación de los productos médicos que están dolarizados. Pero los salarios crecen menos y la recaudación de las obras sociales que están atadas al salario crecen menos. Entonces, estos sectores se están desfinanciando. Ahora, ¿a quiénes les permitieron tener un aumento por encima de la inflación? Al sector de la medicina prepaga. Y allí, estos sectores que administran un montón de prestadores, individuales e institucionales, a su vez ajustan en estos prestadores, como decías vos, se ven en figurilla para afrontar la nómina salarial, para afrontar los gastos, etcétera, de funcionamiento, los costos de la energía. Hay clínicas que le están llegando 3, 4 millones de pesos de factura de luz. Claro. Entonces, todo esto hace que el pequeño se vaya achicando, se vaya cerrando y se vaya dando un proceso de concentración que es típico de los procesos donde se privatiza la salud. En Colombia, cuando en el año 93 comenzó un proceso de achicamiento y de privatización del Estado y privatización de la salud, a 23 años quedaron solo 4 grandes prestadoras de salud, de las cuales 3 son fondos de inversión norteamericanos y una sola todavía queda de capitales nacionales, de las cientos que había. Claro. Pero las chiquitas fueron quedando todo en el camino. Este proceso es concentrador y va dejando afuera a los pequeños y medianos actores. Y doctor, volviendo, aprovechando que estamos en comunicación con usted, a la tasa de mortalidad materna que está publicado en la OPS hacia el 2015 en el orden de casi 4 cada 10.000 nacidos vivos, que es una tasa que no se modifica hace muchos años. ¿Usted qué tiene para decirnos en relación a la que consideramos una de las principales causas, que es el aborto en condiciones inseguras, con respecto a esta tasa que está alta en nuestro país? Bueno, esta tasa es que llegamos en el año 2012-2013 a tener 3,1 y realmente pensamos que por ahí podía seguir descendiendo más. Luego hace como rebotes, ¿no es cierto? Esto tiene que ver en gran medida con la mortalidad materna por causas evitables por abortos inseguros, que hace que 35, 40 mujeres por año se mueran, ¿no es cierto?, en forma absolutamente innecesaria y prevenible. Así que este es un aspecto porque explica más de la mitad de las causas que son evitables, totalmente evitables, en este aspecto. Está en tratamiento la ley de aborto en el Congreso de la Nación. Yo el día 31, que es el último día de cierre de todos los personas que han sido convocadas para opinar al respecto, yo tengo que hacer el cierre el 31. Básicamente, lo que demuestran todas las estadísticas y estudios a escala mundial es que la solución real para evitar estas muertes innecesarias pasa por que las mujeres todas puedan acceder a un aborto seguro. Todo lo demás que se discuta no va a cambiar ninguna realidad si no se llega a este proceso de que no criminalizar a la mujer que realiza un aborto y darle la posibilidad de que lo haga en forma segura. Esto implica una intervención del Estado, porque en estos momentos la única diferencia es que las mujeres que tienen medios económicos hacen un aborto seguro y las que no tienen no, y entonces ahí está gran parte de las causas, la principal causa determinante, ¿no es cierto?, de esa mortalidad materna de mujeres pobres, porque hay que decirlo, las que se mueren son la enorme mayoría mujeres pobres por hacer un aborto inseguro. Claro. Toda la discusión que se haga por fuera de esto no va a cambiar la realidad. Podrán ser elucubraciones teóricas, podrán ser elucubraciones éticas, morales, lo que ustedes quieran, pero ninguna de estas cosas va a hacer que una mujer que decide hacerse un aborto deje de hacérselo y una mujer que decide tener a sus niños lo haga. Y esto es lo que muestran claramente todas las estadísticas. Y por supuesto, también, que en esto creo que la enorme mayoría está de acuerdo, poner un enorme programa de educación en las escuelas, desde la primaria, todos los niveles, y a nivel de todas las ONG, los lugares donde se organiza la comunidad, etcétera, que es exactamente lo contrario que viene haciendo este gobierno en los últimos 2 años, porque fíjense,
Este gobierno repartió el 10% de los preservativos en los últimos 2 años que se repartían hasta 2015. Datos oficiales, publicados en el Diario de la Nación. Le repartieron el 10% de los preservativos. Consecuencia, más embarazos no buscados, más sífilis, más HIV. Repartieron y aplicaron el 27% de los métodos anticonceptivos que se usaban hasta el 2015. Consecuencia, mucha mayor cantidad de embarazos no buscados, no planificados. No ejecutaron el programa de educación sexual en las escuelas, que tenía una asignación presupuestaria, no se ejecutó en estos 2 años. Bueno, después no nos quejemos de lo que pasa, acá no hay casualidades, hay causalidades. No le estoy diciendo con esto, porque, a ver, nosotros no estábamos conformes con todo lo que habíamos logrado en el marco de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero estábamos haciendo más acciones con promotores de salud sexual y procreación responsable, desarrollando la posibilidad de establecer las consejerías como existen en Uruguay para que las mujeres en base a la información puedan decidir con más información acerca de cómo hacerse un aborto seguro, etcétera. Bueno, todas estas nuevas medidas se estaban discutiendo. Podrá uno decir eran insuficientes, no eran buenas, fenómeno, pero hay que cambiarlas por otras. No se puede dejar de hacer lo que se estaba haciendo porque hoy no tenemos, nos quedamos sin el pan y sin la torta, no tenemos nada y bueno, los números lo reflejan. Claro, y doctor, ya para liberarlo, le hago la última pregunta. ¿Cómo ve usted en perspectiva? Porque aún al gobierno le queda poco más de 1 año y medio, si es que llega hasta el final. Y bueno, ¿cuál sería la propuesta también de la oposición, de aquellas personas que defienden el sanitarismo desde una perspectiva de lo público? Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la conformación de un movimiento sanitario nacional. Nos estamos sorprendiendo en los últimos tiempos por la cantidad de profesionales, técnicos de la salud, promotores, que se van acercando a este espacio sanitario. Hoy llegamos a unas 25.000 personas, hay un grupo muy activo de unas 6.000 personas y que están en el ámbito de los trabajadores de la salud, los gremios, los movimientos sociales, la academia, universidades, y bueno, así como hay otros grupos también organizándose desde el campo nacional, diríamos, y popular, ¿no? Con una visión de la salud como derecho. Lo importante es que todos podamos converger en un gran programa sanitario para la Argentina que viene, esperemos después del 2019, con un cambio de gobierno, porque obviamente lo que nosotros proponemos está en las antípodas del actual gobierno, no se podría hacer en un gobierno neoliberal. Nosotros creemos en la salud como derecho y ellos en la salud como oportunidad de negocios, como una mercancía. Pero después del 2019, si pudiéramos converger en un plan muy fuerte, en un programa muy fuerte, cuyo eje central es que tenemos que encarar una reestructuración, una reformulación del sistema de salud argentino, ¿no? Ese es el gran eje. Esto debe hacerse además con una gran participación de la comunidad, con una gran participación de los trabajadores de la salud, y en eso estamos trabajando. Así que aprovechamos este momento tan duro de nuestro país para además de resistir, además de estar en la calle, además de estar tratando de dar soluciones a todos los dramas que se están viviendo por el desmantelamiento de la salud en Argentina, tratar de elaborar esta propuesta y que tenga una gran base de apoyo, ¿no? Bien. Bueno, doctor Daniel Goyan, lo liberamos, le agradecemos enormemente esta comunicación y le dejamos un gran abrazo. Ya seguramente nos comunicaremos en otra oportunidad. No, al contrario, gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.